A continuación, Compañía de Profetas. Vamos a ver que la limosna es una de las bendiciones que a veces nosotros nos perdemos en dar por falta de conocimiento. La limosna viene de una palabra, la raíz viene de una raíz hebrea que es gasham o gashmu, gasham o gashmu, y eso tiene un significado. El significado es llover violentamente, aguacero, llovido o rociar. Entonces es gasham o gashmu, la palabra limosna, y es llover violentamente, aguacero, llovido o rociar. Cuando nosotros hablamos de Gasham, ¿qué ciudad se les viene a la mente que se parece más o menos el nombre Gasham? Gosem, pero en hebreo se dice Goshem. Entonces es como que la misma raíz que significa limosna y también nos tira a Goshem. Goshem era la región fértil, ¿se recuerdan? Fue una tierra de pastos en los tiempos de escasez. Que todo el Egipto estaba con escasez y Goshem no. Goshem era una ciudad aparte. Entonces, más o menos así es la bendición que uno recibe cuando da limosna. Dar limosna no es lo mismo que dar una ofrenda, no es lo mismo del diezmo, ni es lo mismo de la primicia. La palabra en Génesis 47:4. Vamos a buscar Génesis 47:4. Perdón, 47:4 al 6. Luego le dijeron al faraón: hay mucha hambre en la tierra de Canaán. No quedan campos que tengan pasto para nuestros animales. Por eso nos vinimos a vivir aquí. Le rogamos que nos deje quedarnos a vivir en Gosén. Luego el faraón le dijo a José: tu papá y tus hermanos vinieron a buscarte. La tierra de Egipto está a tu disposición. Acomoda a tu papá y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Deja que vivan en la tierra de Gosén. Si tú sabes que hay entre ellos hombres diestros, ponlos a cargo de mi ganado. Esto es hablando de qué es Gosén. Igual en Génesis 45:10. Dice: vas a vivir en la tierra de Gosén y van a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y todas tus posesiones. Vámonos al libro de Éxodo. Éxodo 8:22. Pero cuando lo haga, voy a tratar de manera diferente a la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, para que allá no hayan moscas. De esta manera te podrás dar cuenta de que yo, el Señor, estoy en esta tierra. Ahí mismo en Éxodo, pero 9:26, dice: el único sitio en donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que tierra de Gosén es una tierra de abundancia. ¿Cómo podemos comparar tierra de Gosén, tierra de abundancia, con limosna? Si lo primero que se nos viene a la mente es, incluso a mí se me viene a la mente siempre la palabra limosnero y con garrote. Como decir limosna, limosnero. Hasta cuando uno quiere decir a alguien de la calle que se mira, uno dice: ay, parece limosnero. Y si uno supiera lo que realmente significa limosnero, si uno le dijera parece limosnero, es como decir qué abundante es, ¿verdad? Porque es como el que vive en tierra de Gosén. Y el que vive en tierra de Gosén no le hacía falta nada. Por eso el Señor escogió esa tierra y ahí le dijo a José: mete a tu papá, tus hijos, nietos y a todos, porque ahí no les va a faltar. En tierra de Gosén era tanta la abundancia que había, que dice que llovía demasiado. Caían demasiados aguaceros para que la tierra se mantuviera fértil. Y como ahí era fértil y afuera estaba seco. Eso también nos da una enseñanza. Y es que la gente que entienda qué es dar limosna y la da y mantiene un hábito de dar limosna, se mantiene como en tierra de Gosén. Que los demás pueden estar siempre, como decimos en Guatemala, fregados de pisto. Pero uno siempre va a mantener lo que necesita, porque siempre le está lloviendo a uno la bendición y la bendición. ¿Cuál será la llave de esa bendición que siempre mantiene uno? Dar limosna. Pero la palabra limosna se denigró
por falta de conocimiento, porque en sí significa Gosén. Limosna es Gosem o Goshem y significa tener un aguacero de bendición que está dando con una mano y con la otra recibiendo. Y esa es la gente que da limosna. El dar limosna no es lo mismo, por ejemplo, que yo le diga a alguien, mire, le voy a dar su ofrenda. Eso es diferente. Ahora, el otro domingo vamos a ver qué es en sí la ofrenda y las cantidades de ofrendas que hay. Hay ofrenda por pecado, ofrenda por... Es que yo más o menos he encontrado 16 tipos de ofrendas. Y es diferente la ofrenda a dar limosna. Entonces vamos a ver ahora a quienes se les da limosna o cómo mantener ese hábito, porque yo quiero que este año sea de abundancia para mí. Y que aunque a la par de la derecha o a la izquierda no les esté lloviendo, que a mí me esté cayendo el aguacero de bendición. Es como aquella caricatura que solo a esa persona le llovía y le tronaba, no me acuerdo quién era. Ah, sí, pero para mal, ¿va? Le tronaba, pero la lluvia fea y los truenos y solo a él. Aquí es diferente. Podemos ver que los demás hablen de que no les va bien, de que se les acabó el aguinaldo, que ya se lo gastaron, que esto. Y a mí la nube acá. Tal vez no millonaria, pero nunca me va a faltar. Pero eso lo suelta y lo provoca el dar limosna. Porque me hace quedarme a vivir en la tierra de Gosén. La lluvia tardía que provoca la limosna, porque lo que provoca es una lluvia temprana y tardía, ya que es aguacero todo el tiempo. Ahora, la diferencia es, la lluvia tardía es la lluvia que cae para definir. ¿Y qué hablaba hoy el Señor? Hoy dijo el Señor que es un día de definición. Amén. Hoy está la nube sobre Gladys. La lluvia tardía nos cae para definirnos, para tomar decisiones. Define a los que van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque nos meten en tierra de Gosén. ¿Cómo es eso que el dar limosna te provoca demasiada bendición que te hace ser arrebatable? Porque la mayoría, muchos, no, como se oye fea la palabra limosna, no la dan, ni la predican, ni la conocen. Entonces se quedan fuera de Gosén, se quedan viviendo en Egipto. Y en Egipto hay saco roto, porque en Egipto uno puede ganar la cantidad de dinero, pero ahí mismo se le va. Y cuando uno mira dice, pero si acabo de tener el cheque, ¿qué se me hizo el dinero? Si solo compré esto y esto, ya no tengo nada. En cambio, en tierra de Gosén, puede ser que uno ni tenga cheque, sino cuando sienta tiene de todo y ni siquiera necesitó pedir. Porque le dan, le dan, le dan y le dan. Porque yo doy, doy y doy. Incluso la limosna tiene una unción muy fuerte y es pensar en el pobre. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que piensa en el pobre, a Jehová le presta. Y ahí no dice el que le da al pobre, dice el que piensa. O sea que solo pensar en los pobres nos hace una cuenta bancaria ahí arriba. Y el Señor dice, yo le debo a Él porque pensó en los pobres. Solo por pensar. También no tenemos que quedarnos solo pensando, sino actuando. Por eso este año el Señor nos ha provocado mucho a ir y dar. Ven que entre nuestra lista de lo que vamos a hacer este año va a ser visitar cárceles. Tenemos que agrandar más nuestra limosna como iglesia. Tenemos que ir y pensar, bueno, ¿quién necesita? Cualquiera dijéramos, yo soy necesitado. Sí, siempre vamos a ser menesterosos, amén. Pero siempre hay otro en peor condición que yo. Siempre va a haber otro que si yo tengo 2 panes, ese no tiene hoy para comer. Entonces, el dar limosna es pensar en el que no tiene. Pero eso solo viene de Dios. Porque a veces hay personas que tienen abundancia y ni siquiera se les ocurre. Ni siquiera pasa por la mente que otro no puede tener. Entonces, la lluvia tardía me hace definirme para ser arrebatable. Y dice que en la lluvia tardía todos somos probados. Todos somos probados porque nos está lloviendo. Y somos probados con la visitación de Dios. Entonces, a la gente que le llueve con lluvia tardía es visitada por Dios. Nos van a probar las intenciones del corazón. Yo conocí muchas fundaciones que empezaron a tener este concepto de limosna y les gustó porque realmente lo meten a uno en una tierra de bendición,
pero en eso se perdió la visión. Y empezaron a pedir ayuda del exterior para levantar fundaciones y abrieron asilos, abrieron ayuda de niños y todo, y empezaron a recibir bendición, porque uno vive en tierra de Gosén, pero de repente se perdió la visión y dejaron de pensar en el pobre. Y empezaron a salir intenciones del corazón de cómo agarrar el dinero que venía de afuera, pero ya no darlo todo, sino empezar a agarrar. Y ahí se les cortó la bendición, porque empezaron, bueno, de ayuda viene tantos dólares mensuales, pero entonces mucho parece niño. Esa familia démosle la mitad y nosotros nos quedamos con la otra mitad. Y ahí, solo con esa intención, salieron de tierra de Gosén y se quedaron como una fundación secular. Pero Dios, esa bendición de dar limosna, casi no se la da a nadie porque casi no la conocen. Mucha gente solo piensa, incluso hay algunos que su diezmo dicen, el pastor ya tiene mucho, lo voy a dar a una fundación, pero por falta de conocimiento. Porque a mí me pasaba igual, al principio yo decía, yo de lo que están pidiendo, mejor, ay, miro que acaban de estrenar sus hijos zapatos, mejor lo voy a dar a otro lado. Realmente pensando en el pobre, pero no iba en el orden, porque quería dar limosna con mi diezmo. Entonces es como que con la llave equivocada estaba abriendo la puerta y entraba pero no daba vuelta, porque el devorador entraba a quitarme. Yo decía, pero si estoy dando, pero no diezmaba. Entonces por eso esa es otra llave. Pero la de la limosna lo que hace es que me provoca demasiada bendición. La lluvia temprana es otra. Vimos la lluvia tardía que nos hace tomar y definirnos. La lluvia temprana es la lluvia primera del Espíritu y es la que prepara las primicias. Las primicias que tomará el Señor para herencia. O sea que la lluvia temprana es la primerita, la lluvia del Espíritu. En esta lluvia el Espíritu Santo vendrá a preparar a los que se van a enfrentar con los problemas de principio de dolores. Y díganme si no estamos ahí ya. Principio de dolores ya hay. Entonces, necesitamos como iglesia tener la lluvia temprana para que nos prepare para los dolores y la lluvia tardía para estar llenos de bendición. La que provoca el Espíritu Santo, ¿qué más dice? La provoca el Espíritu Santo para prepararnos, enfrentar problemas de principio de dolores. O sea, estos. O sea que ahorita la gente que no está mojada por la lluvia temprana o la tardía no puede enfrentarse con lo que está pasando ahorita. Necesitamos entrar en tierra de Gosén, empapados de la lluvia temprana y tardía, pero eso, ¿quién es el que nos mete? La limosna, el pensar en el pobre, en ir y darle al necesitado, en pensar, bueno, como iglesia tenemos tanto, partamos la mitad y uno para nosotros, porque también hay que pensar en nuestras generaciones, pero lo demás, ¿a quién se lo vamos a dar? Y se recuerdan que a principio de año empezamos a pensar cómo ir a darle cafecito a la gente de afuera, a los hospitales y todo eso. Eso es porque ya el Señor nos estaba empezando a remojar con la lluvia. Porque la gente que no piensa así, no le ha caído la lluvia. Entonces solo piensan, no hombre, lo que entre para nosotros. No, siempre va a haber un necesitado afuera. Exacto, entonces la pobreza no la tenemos que definir por el dinero. Porque puede ser que limosna vayamos y le demos a alguien que pudo habérselo comprado, pero tiene un corazón mezquino. Entonces al venir yo y darle limosna le quiebro el corazón, porque dice, yo me pude haber comprado también, ¿verdad? Entonces la limosna es, la limosna es de mucha bendición. La gente que da limosnas constantemente, porque eso no es de darle una vez, de olvidarnos, no, la que mantiene en su presupuesto diezmo, ofrenda, primicia y limosna, la que siempre mantiene eso, vive en tierra de Gosén. Es gente que está preparada para enfrentar los dolores de parto de ahorita que está la iglesia, ¿va? Que gente que, bueno, están pasando guerras. Y como está empapada del Espíritu, dice, pero no importa, eso ya está escrito, que eso no nos sorprenda. Oremos, hay gente que se mantiene positiva. Pero ¿por qué siempre da? O sea que la mano no le pesa para dar. En cambio, hay gente que tiene cantidad y todo está ahorrado, pero la mano tiesa, porque no puede dar. Y está viendo la necesidad, deja de los de afuera, los de su propia casa. Y tiene el corazón mezquino que no da. No, nos puede servir, no hay que gastar tanto.
Hay gente que no está empapada con la lluvia del Espíritu. Entonces, cuando mira los problemas que están pasando por la venida del Señor que está pronta, se sorprende, se asusta y se amarga. Entonces la gente que se mantiene dando limosnas vive tan feliz porque es mejor dar que recibir. También es de que hay que dar limosna a los que Dios te diga. Pero siempre hay que meterlo en su lista de uno. Tener una lista, siempre. Bueno, este mes ¿a quién voy a ayudar? Depende también lo que uno tenga, ¿va? Porque no vamos a ir a meternos a una fundación y no tenemos ni para nosotros. Todo tiene que ser equilibrado. Y decir, bueno, a mí no me queda más que para llevarle una libra de frijol y una libra de azúcar. Cuando uno deja de pensar en el pobre, cuando uno deja de dar y de tener el corazón contrito, porque eso es tener un corazón suave, que uno dice, ay, no, hombre, y yo teniendo aquí 2, le voy a dar 1. Pero o sea que no es a cualquiera, es al que el Señor, porque hay personas que están pasando necesidad, pero están pidiendo Señor. Tal vez no con aquel gran ministerio de intercesión, va, pero tal vez solo están, Señor. Y el Señor, como Él es el que va midiendo corazón, entonces dice, no, ella necesita, voy a ponerle acá para que le dé acá. Y Él nos mira todo desde arriba, va. O a veces a uno le entra una ganancia extra que no esperaba. Hay bendiciones que uno no espera y uno dice, yo esperaba recibir 100 y recibí 200. Ahí es donde tenemos que preguntar, bueno, Señor, como el administrador de nuestro dinero realmente es el del cielo. Señor, me diste 100 más. ¿Son para mí? ¿Son para mis hijos? ¿Qué hago? ¿A quién quieres que bendiga? ¿Dónde me vas a usar? Entonces puede ser que te diga, sí, la mitad es para ti y tus hijos y vayan y no han salido, pero la otra mitad vas y le das a tal persona. Eso es dar limosna. Pero no, como te dijera yo, no hay que solamente hacerlo, es que hasta que Dios me lo diga, porque entonces también nunca nos va a decir, o siempre vamos a estar callando la voz del Señor. Siempre tenemos que nosotros ir y decirle, bueno, Señor, ¿y esto a quién se lo doy? Entonces Él nos va a marcar. A veces uno preguntándole, está cuando nos topamos con alguien de frente, y ya sé para quién era, dice uno y se lo da. Y entender en nuestro espíritu y aceptar que la palabra limosna no es algo majo, sino es una bendición. Realmente alguien que esté empapado y se va a topar con alguien que no tiene pero ni una gota de agua, te seca. Y lo que tenemos que ver es, bueno, yo estoy empapada, entonces tengo que vivir con gente que esté empapada, gente que esté en la tierra de Gosén. Por eso el tener un corazón para dar es tener Goshen, tener una tierra por dentro y lluvia temprana, lluvia tardía, todo el tiempo estar mojado. Vámonos a Mateo 6:2. Mateo 6:2-3. Dice, cuando des algo a los pobres, no llames la atención a todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. O sea, está bien, pero si uno da algo, a menos de que vayamos en grupo, va. Bueno, vamos a la cárcel y ya sabemos que no tienen ponchos y ahora hay mucho frío, va, démosle pues. Así tenemos que hacerlo. Y ser de bendición. Lo que sí podemos hacer es provocar a que otros lo hagan. Contagiar a otros que nunca lo han hecho, nunca lo han experimentado. Decirle, ¿por qué no metes entre tu mensualidad una visita? Vamos a visitar a alguien. Hay ancianitos que tienen años que no los visita la familia. Y ellos tal vez ahí con estos fríos, y uno tal vez hasta con 3 ponchos, y otros que no ha lavado. Entonces también eso, todo eso es tomado en cuenta. Pero sí nos está diciendo el Señor en Mateo cómo hay que darlo. Ahí mismo en el libro de Lucas, vámonos al libro de Lucas 11. Lucas 11:39. Entonces el Señor Jesús le dijo, su idea de limpieza de fariseos es como limpiar vasos o platos solo por fuera. Por dentro siguen siendo llenos de deseos de robar y dañar a los demás. Entonces aquí está diciendo el Señor cómo es esa gente que hace gran bulla, que solo están como limpiando el vaso por fuera, pero adentro está todo sucio. En cambio a nosotros el Señor nos limpia por dentro cada vez que nos congregamos y por fuera también hay que ir y dar, pero tener las dos limpiezas por dentro y por fuera. En cambio hay gente que hace bulla y solo es por fuera la cosa.
Entonces también son hipócritas. Ahora, Hechos 3. Aquí hay otra forma de dar limosna. Hechos 3:1. Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Por eso hasta no solo la gente ministros, sino también el pueblo tiene el mal concepto de la limosna. Porque él se fue a pedir limosna. Se me imaginan a mí los que están afuera de Esquipulas. Así se ponen. Así se ponen, desde afuera. Desde allá, casi desde la calle. Y ponen a sus niños enfermos. Entonces dice que fue a pedir, y Pedro y Juan lo miraron a los ojos. Y Pedro le dijo, míranos. O sea que él ni los había visto, él solo pedía por pedir a quien pasar. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. Si yo estoy hablando espiritualmente, sabemos que hay 3 etapas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Si lo vemos en una iglesia, ¿cuál es el atrio? La puerta. El lugar santo, digamos, donde se sientan todos. Y el lugar santísimo es donde estoy, por ejemplo, yo predicando, el altar. Esas son las 3 áreas de la iglesia. Hay gente que se mantiene solo en el atrio. Si te das cuenta, no pasan de la puerta. Ahí están chachalaqueando, ahí están. Ellos están siempre, pero viven en el atrio. Es gente que solo se mantiene en el atrio. Ellos nunca entran. Podrán estar siempre, todo el mundo los conoce, el hermano tal, siempre está en la puerta, siempre está contento, siempre está chisteando, pero él nunca entra a postrarse hasta el lugar santísimo. Porque no ha tenido un encuentro personal. Exacto. Entonces, hay mucha gente que va a las iglesias y se congrega, pero es gente de atrio. Ellos no les puede uno preguntar de doctrina, mire usted los dones, lo profético, es que solo les importa llegar a la iglesia porque es alegre. Es más, le pregunta ¿De qué predicaron? Nada. Porque ellos están, siempre, eso sí, siempre están, como estaba pero necesitan que pase un par de ministros que lo miren a los ojos atentamente, o sea que es gente que nadie los mira. Los miran y no los miran. No llevan un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y dice que él, o sea que él no los había visto porque dice que él los vio atentamente. Y en esa conexión de ojos, porque fueron los ojos del ministro de Pedro más los ojos de él, se conectaron en el espíritu y Pedro vio que era un limosnero. Hay gente que vive en el atrio afuera, nunca entra ni a la prédica, no sabe de qué hablar, nada, ni en cuenta. Es gente que vive el evangelio como limosnero. Todos llegamos a la iglesia y todos pasamos por el atrio, porque ni modo que uno de una vez se va hasta el altar. Uno cuando entra a la iglesia se queda en el atrio, en lo que uno conoce a la gente, en lo que te presentan cómo es la esencia de la iglesia, el pastor y todo. Uno todavía está así como, no me voy a meter mucho. Dice uno, aquí me quedo, mejor si me quedo hasta atrás. Así, todavía somos de atrio. Pero uno no tiene que quedarse en el atrio, porque entonces también va a estar siempre esperando que le den algo. Porque Pedro y Juan, ellos vivían ya en este nivel. Entonces ellos se paseaban a ver quién necesitaba ayuda. Y se encontraron a este limosnero. Entonces lo que ellos dijeron, mira, pisto no tenemos, le dijeron. O sea que la limosna no solo es dinero. La limosna es dedicarle tiempo a los que vienen limosneros del Espíritu. Y a las iglesias llegan muchos. Un pastor que no dé a los limoneros que llegan, realmente no es pastor. Porque Pedro llegó y lo tomó y ¡bum! ¿Y cuál fue la reacción de él? Del que ya dice que entró saltando. O sea, imagínense cómo él no solo entró, gracias, hermano. Primero dice que se le enderezó esto y saltó.
O sea que él tuvo una actitud de alabanza, de libertad. Y él no entró caminando así, él entró saltando y danzando. O sea que no le bastaba entrar como la gente común. Porque él había sido discipulado, ministrado, sanado. Y dice que llegó y todos se quedaron con la boca abierta. Porque casi nadie pues tiene esa reacción al entrar a la iglesia. Uno entra a ver qué onda. En cambio, entró y ya mero él, yo por mí, si hubiera seguido la historia de él, yo creo que él fue una de las mano derecha de Pedro, porque él pasó del atrio a un nivel que se llama el lugar santísimo. Entonces, el dar ofrenda es también ir a ver al necesitado. O sea que la limosna no solo es decir, este mes no voy a dar limosna porque no tengo pisto, no me quedó, si no es dinero. Si no tenemos oro y plata, pongamos en nuestra lista. Bueno, ¿por quién voy a clamar? ¿A quién voy a ir a visitar? ¿Quién está olvidado? Pero alguien que se mantenga en el atrio. A veces solo nos paramos ministrando los mismos del lugar santísimo. Y ahí no hay mucha... Hay que ir a los del atrio. Allá afuera, en la orilla, hay así de gente viviendo en el atrio en el evangelio. Es como ir a una piscina. En la piscina están los que nadan hasta allá adentro, profundo. Están los que chapotean en medio y están los de la orilla que solo pelan a todos. O solo los piecitos. Los pies, pero la boca también. Están, mira aquel, aguanta, pero no van ellos allá. Están, mira qué gorda se mira en calzoneta. ¿Y por qué ella no se para también? Entonces, sí, en el evangelio, la mayoría de gente vive en la orilla. Y decime qué hacen los de la orilla, ¿ve? A todos. Si el ministro se tira a la profundidad, mira, aguanta como que supiera, parece Free Willy. O se empiezan a criticar en vez de ellos ir. O sea que abundan los mendigos y los que necesitan que alguien llegue y los mire. Mirarse significa ponerle atención. Y en Hechos 9:36, miremos ahí, esta es una mujer de las que siempre me gusta a mí ponerla de ejemplo de una mujer que, esta fue especialista en ser en dar limosnas. Ella misma. 9:36, Hechos. En la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. En otras versiones dice limosnas. Mientras Pedro estaba en Lida, ella se enfermó y murió. Lavaron su cuerpo y la llevaron a una habitación de arriba. Los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces mandaron 2 hombres para que hablaran con Pedro y le rogaron, venga usted con nosotros rápido. Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron arriba a la habitación. Todas las viudas rodearon a Pedro llorando y le mostraron las túnicas que Dorcas había hecho cuando estaba con vida. Pedro sacó de la habitación a todos, se arrodilló y oró, y luego volviéndose hacia el cuerpo de ella le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Pedro extendió la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas para que vinieran a la habitación y presentó viva a Tabita. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y mucha gente creyó en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días en casa de un curtidor llamado Simón. Entonces, yo veo aquí algo, y es que la gente que es como ella, que abunda en limosnas, dice que ella abundaba en limosnas y en buenas obras, y también daba dinero. O sea que ella era una mujer que a pesar que era viuda, porque en Jope, algo que pasaba en la ciudad de Jope era que era una ciudad puerto, era como decir, el puerto, aquí va, el puerto, en donde está el mar. Y entonces la mayoría de los hombres, esposos, la profesión que eran pescadores. Entonces la mayoría habían muerto en el mar. Y por eso en esa ciudad de Jope, si ustedes van al diccionario a ver, abundaban las viudas. Y por eso esta mujer, Dorcas, se tomó la molestia de cubrir a todas las viudas y les hacía túnicas con sus manos. Y ella también era viuda. O sea que eso no significa que yo tenga una necesidad, no significa que me haga toda la vida la víctima. Yo tengo que ver que hayan otras en mi posición y ayudarlas. Entonces vemos acá cómo una mujer movió a toda una ciudad cuando murió. Porque ella dice que murió, de repente enfermó y murió.
Y toda la gente, y yo no creo que la gente haya sido interesada. Simplemente casi nadie se ocupa de uno, más de una viuda. Y ella no creo que solo les haya dado físico, les daba atención. Y eso que ella era viuda, ella no se ponía a ver, ¿y a mí quién me ayuda? No, ella daba. Y se ocupaba de ella el Señor. Tanto fue así que la resucitó. Entonces, eso también significa que cuando nosotros damos y no nos cansamos de dar, porque malas experiencias siempre van a haber, malos agradecidos siempre van a haber, quienes tienen caras y palabras feas siempre van a haber, pero mi corazón dador nunca se tiene que cansar de dar ni de hacer el bien. Esta mujer no se cansó nunca de, realmente las vestía, porque dice que les hacía túnicas y vestidos. ¿Cómo dedicarse a eso? Las cubrió a todas. Cuando ella enfermó y murió, ellas se levantaron. Y fueron a traer a Pedro desde otra ciudad y le dijeron, no la aceptamos que se muera. Hubo clamor. Sí, ellas hicieron una revolución y mostraban no queremos que se muera, La dijeron. obra de sus manos. Entonces Pedro se tuvo que, ¿cómo es eso? Porque un ministro fue movido por un pueblo que amaba a una mujer. Entonces él dijo, bueno, y lo sacó a todos, dice, porque ha de haber dicho, ay Señor, yo no sé si, ellos me están obligando. Y cuando le dijo, Tabita, levántate, inmediatamente se sentó y las presentó viva. Pero ¿cómo es eso? Porque cuando una mujer enferma espiritualmente, incluso hombre o mujer, pero que ha dado atención, cuidado, ha dado su dinero a un pueblo o a una familia o a muchas personas, y ella espiritualmente decae y al fin muere, tal vez no físicamente, pero si muere espiritualmente, la misma gente que recibió tal vez una tarjetita, un separador, un chocolate, algo, esa misma gente con lo que ella dijo, no aceptamos que se muera, y toda la gente levanta a una mujer que muere o a un hombre, porque no cualquiera se ocupa de la gente. Incluso vemos ahí, ella no tenía un cargo, ¿cómo decirte? Es que como era la pastora, los tenía que cuidar. No, ella simplemente era llena del amor de Dios. Entonces la gente que abunda en limosnas es gente que vive en Goshen. Gente que tiene lluvia temprana, lluvia tardía, es gente fuerte. Porque si dice que la lluvia temprana te prepara para el ambiente que hay antes de la venida de Cristo, que es porque es gente fuerte. O sea que la gente que da, se va fortaleciendo mientras más da. Y da de lo que a veces tiene que partir, ¿va? A veces no es porque tenga un montón, sino a veces de lo que tiene, da. Y solo para terminar, vamos a Hechos 10:2. Porque vamos a pedir hoy que el Señor resucite a la Dorcas que hay dentro de nosotros. Lo que usted decía, él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos, pobres, y siempre estaba orando. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. O sea que hay un libro donde ponen ahí, le dio una llamada a aquella hermana que estaba llorando y todo está anotado. Ya no digamos, le dio 100 quetzales para terminar su quincena, todo está anotado en ese libro. Y eso hizo que el Señor fuera a encuentro de él. Otra es Proverbios 19:17. Miren esta versión. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios mismo te recompensará. Esto es clave. Y para terminar, Mateo 13:22. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Entonces, hay gente que no da porque se ahogó la semilla de dar por tanta preocupación. Porque si ahorita pregunto, todos tenemos penas económicas, de alguna o de otra manera. Todos tenemos deudas, todos tenemos necesidad. Todos decimos, ay no, yo quisiera ganar un poquito más, todos. Pero que no dejemos que esas preocupaciones de la vida ahoguen la semilla de dar.
Porque él, aquí en Mateo dice que cuando se ahoga la semilla de dar, nos volvemos estériles. Y una tierra estéril ya no produce fruto. Entonces, el darle al pobre, el darle al necesitado, el estar pensando en ellos, nos hace personas que damos fruto. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos pase a vivir. Si ya vivimos en la tierra de Gosén, que nunca nos saque de ahí. Y si no sabíamos de la tierra de Gosén, que significa limosna, pues hoy vamos a trasladarnos a vivir a la tierra de Gosén y a pedirle la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estás viendo Compañía de Profetas.